Lucky Luciano, el hombre que moldeó el crimen organizado moderno. Charles Lucky Luciano, nacido como Salvatore Lucania el 24 de noviembre de 1897 en Lercara Fritti, Sicilia, Italia, fallecido el 26 de enero de 1962 en Nápoles, Italia, fue uno de los más notorios y poderosos jefes de la mafia del siglo XX, y es considerado el arquitecto del crimen organizado moderno en los Estados Unidos. Luciano transformó a las pandillas desorganizadas en una estructura eficiente y empresarial que aún hoy influye en el crimen organizado. Primeros años, de Sicilia a Nueva York. Salvatore Lucania emigró con su familia desde Sicilia a Nueva York en 1906, instalándose en el Lower East Side de Manhattan, un barrio dominado por inmigrantes y pobreza. Desde muy joven, fue atraído por el mundo del crimen, involucrándose en robos menores, extorsión y contrabando. Adoptó el nombre de Charles Luciano y rápidamente ascendió en las filas de las pandillas locales. Luciano se destacó por su astucia y capacidad para forjar alianzas con pandillas de diversas etnias, una práctica inusual en una época en que las pandillas solían ser homogéneas. El apodo Lucky, afortunado, le fue dado tras sobrevivir a un brutal ataque en 1929, cuando fue secuestrado, golpeado y apuñalado por orden de un jefe mafioso rival. Aunque fue dejado por muerto en las afueras de Nueva York, Luciano sobrevivió, consolidando su fama y su apodo. El ascenso al poder, la guerra de los Castellammarese. Durante la década de 1920, Luciano trabajó bajo las órdenes de Giuseppe Jodo Boss Masseria, uno de los principales jefes mafiosos en Nueva York. Sin embargo, Luciano, pragmático y ambicioso, veía el modelo tradicional de la mafia, liderado por Masseria y otros jefes sicilianos, como obsoleto. Las tensiones entre los antiguos líderes sicilianos y los nuevos jefes culminaron en la Guerra de los Castellammarese, 1929 a 1931, una violenta disputa entre las facciones de Masseria y Salvatore Maranzano. Luciano, viendo una oportunidad de modernizar la mafia, conspiró para eliminar a ambos líderes y poner fin a la guerra. En 1931, organizó el asesinato de Masseria durante una partida de cartas y, poco después, ordenó la eliminación de Maranzano, quien se había autoproclamado capo di tutti capi, jefe de todos los jefes, un título que Luciano consideraba innecesario. La Comisión, la revolución del crimen organizado. Tras la eliminación de los líderes tradicionales, Luciano reorganizó el crimen organizado. En lugar de un único jefe supremo, propuso un sistema basado en una comisión, un consejo compuesto por los jefes de las principales familias mafiosas de los Estados Unidos. Esta estructura colegiada serviría para resolver disputas, aprobar nuevas actividades y evitar guerras internas. La creación de la comisión en 1931 fue uno de los logros más importantes de Luciano. Permitió que el crimen organizado se expandiera de manera más ordenada y eficiente. La comisión incluía a las 5 familias de Nueva York, Lucchese, Genovese, Gambino, Bonanno y Colombo, así como representantes de otras organizaciones criminales de Chicago, Filadelfia y otras ciudades. Bajo su liderazgo, las familias mafiosas diversificaron sus actividades delictivas, involucrándose en el narcotráfico, la prostitución, el juego ilegal y la extorsión. Al mismo tiempo, Luciano impulsó la inversión en actividades legales, como la construcción y bienes raíces, con el fin de legitimar parte de sus operaciones. Proceso judicial y la caída. A pesar de su habilidad para evitar ser atrapado durante la mayor parte de su carrera, Luciano fue finalmente detenido en 1936. El fiscal especial Thomas E. Dewey, quien más tarde sería candidato presidencial, encabezó una investigación que condujo a la detención de Luciano bajo cargos relacionados con la prostitución. Aunque Luciano negó estar directamente involucrado en el negocio, fue condenado a una pena de entre 30 y 50 años de prisión. A pesar de estar en prisión, Luciano continuó manejando operaciones desde su celda. Sus seguidores leales mantuvieron el control de las actividades mafiosas y Luciano seguía siendo una figura clave en la estructura de la organización. Segunda Guerra Mundial y la Operación Underworld. Durante la Segunda Guerra Mundial, Luciano ofreció sus servicios al gobierno de los Estados Unidos a través de una operación conocida como Operación Underworld. En 1942,
cuando se temía que las potencias del eje sabotearan los puertos estadounidenses, las autoridades recurrieron a Luciano para garantizar la cooperación de los sindicatos portuarios controlados por la mafia. Gracias a su cooperación, Luciano vio reducida su sentencia de prisión y, en 1946, fue liberado bajo la condición de ser deportado a Italia, a pesar de haber vivido en Estados Unidos desde su infancia. Exilio en Italia y últimos años. A su llegada a Italia, Luciano intentó seguir dirigiendo sus actividades desde el extranjero. Se rumoreaba que tenía conexiones con el narcotráfico internacional y que seguía influyendo en la mafia estadounidense desde Italia. Sin embargo, tanto las autoridades italianas como estadounidenses lo vigilaban de cerca, lo que limitó su capacidad para operar abiertamente. Durante los años 50, Luciano vivió entre Italia y Cuba, pero tras la Revolución cubana en 1959, fue expulsado de Cuba y se vio obligado a permanecer en Italia. A pesar de su exilio, su influencia en el mundo del crimen siguió intacta. El 26 de enero de 1962, Luciano murió de un ataque al corazón en el aeropuerto de Nápoles, mientras esperaba a un productor cinematográfico interesado en hacer una película sobre su vida. Legado. El legado de Lucky Luciano es profundo y duradero. Aunque fue un criminal, su impacto en la estructura del crimen organizado es incuestionable. Transformó la mafia en una organización jerárquica y moderna, similar a una corporación, lo que permitió su expansión y éxito durante gran parte del siglo XX. La creación de la comisión fue un avance significativo que aseguró una relativa paz entre las familias mafiosas y permitió que el crimen organizado funcionara de manera más eficiente y lucrativa. Luciano fue uno de los primeros en ver el valor de la cooperación entre diferentes grupos étnicos en el mundo del crimen, lo que contribuyó al crecimiento de su imperio. A lo largo de su vida, Luciano ha sido retratado como un personaje mítico en la cultura popular, siendo una fuente de inspiración para libros, películas y series de televisión. Su nombre sigue siendo sinónimo de poder, astucia y la capacidad para sobrevivir y prosperar en un mundo de violencia y caos. A pesar de su muerte, Lucky Luciano sigue siendo una de las figuras más influyentes y recordadas en la historia del crimen organizado. Su visión empresarial y su habilidad para consolidar el poder han dejado una marca indeleble en la estructura de las organizaciones criminales modernas.